contradictorio, porque ¿cómo voy a ver a un Dios que es totalmente invisible? ¿Sí? Pero Dios siempre se ha mostrado a través de un resplandor sublime. Vamos a leer un solo verso de donde hemos basado nuestra prédica, aunque mencionaremos otros versículos y otros libros de la Biblia, pero esto se basa en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, verso 28. Y dice así, y leeremos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Ezequiel estaba seguro que había visto al Dios de la Biblia. Ezequiel estaba seguro que también había oído al Dios de la Biblia. Y aunque muy pocos habían tenido dicho privilegio de verlo como Ezequiel lo viera, este Dios sublime y alto había estado hablando de manera clara y fuerte durante muchas generaciones a Israel, y esas palabras se quedaban plasmadas y se registraban en un libro que llega hasta hoy a nosotros, que se llama la Biblia. Y ante aquel resplandor, Ezequiel sintió lo que muchos en la Biblia han sentido al ver el resplandor de la gloria de Dios, y es que cayó rostro en cielo. Hay otro capítulo u otro libro de otro gran profeta, el profeta del Evangelio, que se llama Isaías, que nos habla sobre su visión cuando él ve a Dios sentado. Y en el capítulo 6 quiero que vean como una comparación breve pero concisa y precisa de cómo se sienten o se sintieron en su momento aquellos grandes hombres que en su momento vieron el resplandor de la gloria de Dios. Y dice el capítulo 6 de Isaías, desde el verso 1 hasta el verso 5, y voy a leer lo siguiente. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, mire la respuesta de Isaías, dice: ay de mí, ¿por qué? Porque perdido estoy, dice él, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblos de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, el Señor Jehová de los ejércitos. Ezequiel, Isaías, Daniel y muchos de aquellos grandes hombres, Pedro, Juan, Jacobo, cuando ven el resplandor de la gloria de Dios, caían totalmente sin fuerzas, desvanecidos. Y a Ezequiel le pasó algo curioso. Ezequiel cayó varias veces, caía, Dios lo levantaba, volvía y caía, hasta que fue sometido y fue restablecido o redimido. Pero cuando Dios puso en pie a Ezequiel, le dio un mensaje que predicar. Eso mismo también hizo con Isaías. Le dio un mensaje que debe y debemos de publicar. Entonces, Ezequiel de una manera quiso interpretar aquella resplandor de gloria de Dios, pero
lamentablemente se quedó corto en palabras. Describió a un Dios con una grandeza sublime, estupenda, muy elevada, muy por encima, más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender con nuestra mente finita. Pero con todo esto y con toda esta parte de un Dios sobrenatural, inescapablemente Dios es real y aterradoramente cercano. A pesar de que Dios es sublime y que está en lo alto, Dios es inescapablemente real y aterradoramente cercano. Amén. Y Dios demanda una obediencia absoluta de parte de sus criaturas. Absoluto significa añadido, y soluta, soltare, suelto, que no tenga ninguna influencia externa, que no nos dejemos influenciar de otra cosa que no sea de Dios. Eso quiere decir la palabra absoluto, tanto que la usamos y a veces no conocemos el significado de ella. Sorprendentemente, Dios se le aparece a Ezequiel, ¿dónde? En Babilonia. Oh, sorpresa, en una tierra de impuros, en una tierra de, vamos a decir, pecadores, una tierra de idólatras, en una tierra inmunda. Ese es el último lugar que un israelita pensaría que Dios se le iba a aparecer. Porque Dios, ¿cómo se le iba a aparecer a Ezequiel en una zona o en una tierra donde había demasiados paganos? Pero Dios se le aparece a Ezequiel y le da un mensaje que hablar. Porque Dios no puede ser encerrado en una jaula. Dios no puede ser encerrado en cuatro paredes. Dios gobierna la tierra y Él va donde quiera y Él se presenta donde quiera, pero siempre demandando que un mensaje que publicar. Entonces, ¿qué se repite en el libro de Ezequiel muchas veces? Hay una palabra que se repite mucho en Ezequiel. Se repite en los primeros 24 capítulos 60 veces. ¿Sabe cuál palabra? Y conocerán que yo soy Jehová. 60 veces en los primeros 24 capítulos. Lo dijo también durante la caída de Israel, entre los capítulos 25 y 32 del libro de Ezequiel. Y tras la caída de Jerusalén, Dios le dijo y prometió en los últimos 16 versículos, dijo: conocerán que yo soy Jehová, cuando promete la restauración de Israel en los últimos 16 capítulos de Ezequiel, donde Dios hace la gran promesa de la restauración de su pueblo a través de su Santo Espíritu. Dios no quería permanecer abstracto ni lejano. Dios quería que su pueblo y su gente lo conozcan. Ese Dios que es alto y que es sublime está cercano y aterradoramente muy real. Pero Dios quiere que lo conozcamos. ¿Para qué? Para estar dentro de nosotros. Aún más, el Dios que Ezequiel quería vivir, ese Dios de Ezequiel quería vivir con su pueblo, quería establecer que una morada con nosotros. Ese es el mensaje que Dios da a través de los profetas y confirmado a través de su Hijo Jesucristo. Este libro de Ezequiel tiene una reputación de ser un libro demasiado difícil para mucha gente. ¿Por qué? Porque ese libro tiene muchas visiones ultraterrestres. Ese libro comienza y termina con visiones muy difíciles y ejemplos de castigos. Por ejemplo,
Ezequiel pasó 3 días recostándose con un molde de la ciudad de Jerusalén, y se recostaba todos los días desde la puesta del sol, desde la salida del sol a la puesta, acostado de lado, significando con eso la caída de la gran ciudad santa de Jerusalén. A Ezequiel le tocó vivir uno de los peores momentos de la historia de Israel. Ezequiel fue desterrado desde Israel, desde Jerusalén, con Daniel, conjuntamente con Daniel, y le tocó vivir, ¿dónde? En la ciudad de Babilonia. Entonces, ese momento trágico, muchos no pensaban que iban a llegar. Los israelitas, a través de la mano de Miquea, de Amos y de Isaías, tenían una advertencia clara y continua de que la ciudad iba a caer. Ellos estaban caminando ¿dónde? En el filo de la navaja. Pero no escucharon. Ellos no creían que Dios iba a permitir la destrucción de aquella ciudad santa, la gran ciudad donde Dios puso su nombre y lo enalteció. Pero Dios permitió. Y cuando los israelitas finalmente vieron los ejércitos del rey Nabucodonosor de Babilonia entrar por aquella gran ciudad, y no nada más destruir la ciudad, sino destruir el templo donde se invocaba el nombre de Dios, y llevarse todos los instrumentos y vasijas y todo lo sagrado del templo, se lo llevaron al exilio. ¿Cómo Dios permite eso? Decían los israelitas. Todo rico, todo príncipe, todo fue transportado. Solo se quedaron la gente, los agrícolas, la gente que se dedicaban a la agricultura, y los pobres fueron los únicos que fueron establecidos en la ciudad. Después todo el que tenía cierto grado de conocimiento se lo llevaron los babilonios. Estos ejércitos de Babilonio arrasaron al reino de Judá. Ya Israel, el reino del norte, hace 200 años o 150 años aproximado, que ya había caído en manos de los asirios. Jerusalén se mantenía en pie, pero en el año 586 de la era común, Babilonia es invadida. Antes de la era común, Babilonia es invadida, Jerusalén es invadida por los babilónicos y cae todo el pueblo. Y lean el libro de Jeremías y vean las lamentaciones de Jeremías y vean que las madres se comían a sus hijos porque lo asediaron durante más de 7 años y no permitían nada que entrara y saliese de la ciudad. Imagínense que si tú y cerca en esta ciudad y no le permiten que entre alimento, ni agua, ni nada, la gente se moría de hambre. Los muertos estaban en las calles. Las madres se comían a sus hijos. Ese fue el grado tal de destrucción que hubo en la ciudad de Jerusalén. Las advertencias, los preanuncios, Dios lo había mandado de continuo durante todo el tiempo. A través de los profetas, Dios le decía a Israel: no sigan ese camino, no pongan dioses ajenos delante de mí. Pero los israelitas hicieron oídos sordos a las peticiones y a las advertencias repetidas de Dios. Por lo tanto, como ellos no escucharon, Dios utilizó otro medio para llamar su atención. ¿Saben cuál fue? El sufrimiento. ¿Cómo? Y Dios quiere que yo sufra. Dios usa todos los métodos posibles para que usted se arrepienta. Israel nunca pensó que Jerusalén iba a caer, menos el templo donde se invocaba, donde bajaba la presencia de Dios. Léase la historia de cuando Salomón hace el templo, que se llenó de humo y los sacerdotes no pudieron
entrar, porque la gloria y la presencia de Dios estaba en ese templo. Dios descendía ahí. El perímetro que se hacía al templo no era para que la gente, para proteger el templo de la gente, no, era para proteger a la gente que no entrara al templo, para que no muriese cuando Dios estuviera ahí dentro. Era una protección de Dios a la gente, porque todo aquel que es inmundo y ve a Dios muere. De alguna manera, de algún modo, esto llega a nuestros tiempos y debemos de cortar y detener el evangelio barato que se está predicando hoy en día. Un evangelio donde todo el mundo es aceptado tal cual como es delante de Dios. Un evangelio como si la iglesia y Dios fuera la vecindad del Chavo. Dios te va a aceptar tal cual como eres. Pero la verdad detrás de esa distorsión es que el evangelio de Dios no es para que nos volvamos puros, santos y perfectos antes de que Él entre a una relación personal con nosotros. Dios no demanda la perfección de nosotros, a menos que hasta que Él no nos redima, no nos limpie. Porque usted y yo no podemos llegar a Dios a menos que Él no nos limpie. Porque la Biblia dice que aún en presente perfecto y continuo, aún somos pecadores, es que Cristo muere por nosotros. Ese es el evangelio. Pero no podemos exagerar tanto ese evangelio como para decirle a la gente que no tiene que hacer absolutamente nada. Ese evangelio tiene que llevar un arrepentimiento en nuestros corazones. Tenemos que arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, Dios nunca nos recibirá en su reino. Si no nos arrepentimos, Él nos dejará aquí en la tierra llorando delante de su presencia santa. Si no hay arrepentimiento, no podemos ver a Dios. Él demanda que pongamos nuestra confianza, nuestra fe en su Hijo Jesucristo, en la justicia de Jesucristo, para que podamos tener perdón de nuestros pecados. Sí, hay que entender algo importante. Dios ama a todo el mundo de una manera incondicional, pero eso se llama un amor benevolente de Dios. Ese amor de la gracia común que Dios distribuye, porque Él deja caer la lluvia ante el justo y el injusto. Pero hay una distinción teológica en lo que se llama el amor complaciente de Dios. Esto no es un amor excluyente, sino el amor especial que reciben aquellos que han sido redimidos, que se han arrepentido de su pecado y a través de Jesucristo son adoptados en la familia de Dios. Entonces, ese amor que no es incondicional, porque ese amor necesita de algo. ¿De qué? De fe. Si no hay fe, no hay amor condicional de Dios. Usted tiene que tener fe. Y ese amor que Esaú no recibió,
pero que Jacob recibió, requiere de una respuesta del reconocimiento de nuestros pecados y de nuestra necesidad desesperada del perdón de gracia de Dios para poder ser parte de su familia. Si usted sigue entendiendo de que usted es una buena persona y de que usted no necesita arrepentirse de nada, Dios no lo mirará. ¿Por qué? Porque Dios no mira un corazón altivo, Dios no mira un corazón orgulloso. Cuando usted se arrepiente, a la verdad es que una vez se haya arrepentido usted y yo de nuestros pecados, la verdad es que hay algo dulce y liberador. Sí, se nos libera una carga cuando verdaderamente nosotros reconocemos nuestros pecados y vamos delante de Dios con toda honestidad, con toda sinceridad, no ocultándole nada a Dios, porque Dios ya lo sabe todo, sin excusa delante de Él, y le decimos: contra ti y solo contra ti hemos pecado, como aquel Salmo 51 que David compuso después del gran pecado que tuvo con Betsabé y matando a Urías, su esposo. Si no hay ese sincero, pero detrás de ese arrepentimiento, aunque haya algo dulce y algo liberador, hay siempre que hay dolor y hay sufrimiento de lo que le hemos hecho a Dios. O dígame alguien aquí que no se haya arrepentido y no haya llorado delante de la presencia de Dios con lágrimas y ripios y moco y todo lo que sale de nuestro corazón. Pero recuerden que detrás también de ese arrepentimiento hay un sacrificio, y ese sacrificio no es de nosotros, ese sacrificio es de Jesús. Y ese sacrificio es lo que siempre sucede detrás de la salvación. Siempre está involucrado un altar. Cuando los israelitas en el Antiguo Testamento pedían perdón por sus pecados, sacrificaban víctimas que los sustituían a ellos. No era por el simple hecho de matar un ovejo o un ternero, era Dios diciéndole: eso que están degollando ahí, es a ti que te corresponde degollarte y morir por tu pecado, pero lo estoy permitiendo que ese animal sufra por ti para borrarte y olvidarme de tus pecados. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando había un sufrimiento y un perdón, había sacrificio y holocausto. Y en el Nuevo Testamento tampoco hay una excepción de ese altar, de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, lo llevó al altar del Gólgota, en la cruz allá, cuando Él se crucificó una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Pero ahora nos ponemos a ver, y por un momento se nos ocurre una pregunta, y decimos: pero ¿qué clase de Dios es este? Que yo llego humillado en una oración, en arrepentimiento contrito, y simplemente no me dice: yo te perdono, no hay problema. Se acabó ahí todo. Pero nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué permite que ese acto cruel de sufrimiento tenga yo que padecerlo? ¿Por qué no me dice simplemente: te perdono y ya, y ahí se acaba todo? ¿Por qué tengo que sufrir? Mis hermanos y amigos, ese sufrimiento que Dios permite no es un castigo. En el sufrimiento hay limpieza. Necesitamos ser limpios de nuestros pecados. Nuestro corazón está sucio y necesita que una
una limpieza. Una limpieza. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque no es simplemente, Señor, perdóname ya. Tuvo que haber un sacrificio. Cada vez que pidamos perdón a Dios, hay que ver hacia el Gólgota, hacia la cruz, donde Cristo se crucificó en lugar tuyo y mío, para que usted y yo recibamos perdón. Pero aún Dios haciéndonos sufrir, el propósito sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo: darse a conocer. Dios le había dicho a Ezequiel que era difícil que aquel pueblo, aún estando en cautiverio, lo escuchara. Las personas prefieren que los ídolos antes de Dios. Las personas prefieren rechazar a Dios antes de ir y sufrir para limpiar su corazón. A pesar de mucho sufrimiento, la gente no voltea la mirada hacia la cruz. Y Dios sigue y va a seguir siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a seguir siempre con las visiones, va a seguir siempre con las declaraciones. Su palabra está plasmada de montones de advertencias, de gestos dramáticos, de sufrimientos, y seguirán repitiéndose año tras año. Y de una manera Dios dice por su intermediario Jesucristo: de alguna forma algún día llegaré a ellos. Si no es por el mensaje de la cruz, llegaré a su corazón de otra manera, e intentaré otra y otra y otra, hasta que ellos entiendan que hay que ser limpio antes de ser un portavoz de Dios. Antes de que el Espíritu more delante de nosotros, tiene que haber una redención. Redención significa debemos de ser comprados por un precio que no pudimos pagar, y ese precio es la cruz. Señores, somos las personas más descalificadas para hablar de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que somos perdonados, hasta que somos limpios. La única clasificación o calificación verdadera que un hombre o que alguien haya tenido para ser portavoz de Dios es que sea una persona que haya experimentado el significado y el sufrimiento y la verdadera razón de haber sido renovado y haya sido perdonado. Todo el estudio del seminario, todas las categorías teológicas y todo lo que podamos estudiar teológicamente hablando no nos califica para ser un predicador. La única credencial que tenemos todos nosotros es que hayamos experimentado el perdón de Cristo. Y al ser perdonados, purificados y redimidos, entonces decimos: sí, hey, mírame, aquí estoy. ¿Estás buscando a alguien para enviarlo? No busques más. Yo estoy aquí, iré donde quiera que vaya. Me arrastraré sobre el vidrio. Se lo diré al mundo porque he visto al Rey. He contemplado la gloria de Dios. No estoy avergonzado del Evangelio de Dios. No puedo esperar para contarle a los demás quién es este Jesucristo. Cuando Dios transforma un corazón y lo perdona y lo limpia, nos arrastramos a predicar el Evangelio. Es doloroso, sí, muy doloroso pasar por un arrepentimiento, pasar por un sufrimiento para que Dios transforme nuestros corazones. Duele en nuestro corazón, duele en nuestra boca, está llena de dolor, no podemos expresarlo delante de Dios. Pero por primera vez en mi vida estoy limpio y ahora entiendo quién eres. Ahora puedo ver al verdadero Dios, al Dios invisible. Cuando experimentamos el perdón de Dios, podemos ver a aquel Dios invisible a través de los ojos de su palabra, el Logos de Dios, que es Jesucristo. Ahora,
Ezequiel concluye con uno de los mensajes más esperanzadores de todo, donde ve una ciudad renovada que nunca morirá, puesto que es fundada sobre un cimiento incorruptible, sobre la roca, y ahí entonces se verá una realidad inconmovible y conocerán todos que yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermanos, después del sufrimiento, después del juicio terrible de parte de Dios, el Espíritu de Dios nos transforma a nosotros, a su pueblo, y nos convierte en gente que lo vamos a amar constantemente, no solamente cuando haya un desastre o un sufrimiento, sino para siempre. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios, al transformar nuestros corazones y después de ese juicio terrible, Dios creará una ciudad renovada y segura en nuestros corazones, y sabrá cuál es el nombre de esa ciudad. Se llama Jehová Sama. Esto significa: el Señor está ahí. ¿Cuánto tiempo esperaremos para arrepentirnos de corazón? ¿Cuánto tiempo soportaremos el sufrimiento? Un sufrimiento que no entendemos, pero que nos lleva a Dios. Nuestros corazones, señores, necesitan pureza. Dios no puede habitar. Esa ciudad donde Dios está ahí solo puede ser habitada después de experimentar el sufrimiento, la tristeza que viene de parte de Dios, porque esa lleva a un arrepentimiento genuino. No hay nada que nos califique a predicar, solo el perdón de Dios. Amén. Todos están calificados si han sido perdonados. Recuerden eso. Sin perdón no está Dios ahí. Dios limpió y purificó a Israel para establecer la Jerusalén celestial, y ya la ha establecido en cada uno de nuestros corazones a través de la morada del Espíritu Santo, en aquel corazón que realmente se haya arrepentido y haya puesto su confianza en Cristo. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias en este día por